Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. De nuevo es domingo y nos encontramos en AFZ Profundo, en su programa habitual de los domingos. Hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo de muchos años al que aprecio y estimo y al que también le tengo una gran admiración por la carrera que ha desarrollado como economista, como comunicador, como un hombre que también ha dedicado parte de su vida a la docencia y que viene de una familia de gran tradición. Su abuelo fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hoy vamos a hablar con él sobre la historia de la deuda externa de la República Dominicana, que algunos llaman la deuda eterna. Pero el país ya tiene una historia de 150 años de deuda externa. Una deuda que no ha parado de crecer desde que se inició con los presidentes Horacio Vázquez y Buenaventura Báez. Y a partir de ahí hemos venido teniendo un proceso en que paulatinamente, hasta el año 96 podemos decir, año 2000, la deuda fue moderada. Moderada en los gobiernos de la tiranía de Trujillo durante 31 años. Posteriormente hubieron algunos gobiernos transitorios del año 60, 61 hasta el año 66, en que viene el presidente Balaguer. Nuestra primera deuda fue en libras esterlinas y era de alrededor de 420,000 libras esterlinas, de los cuales el país recibió 300,000. Y por esas 420,000 libras, que fue con Europa, fundamentalmente en esa época, Inglaterra y Holanda eran las que estaban regenteando o haciendo las veces de lo que hoy son los organismos multilaterales o los grandes bancos para financiar deuda. De esos 300,000 que recibimos, terminamos pagando alrededor de 1.500 millones. Posteriormente, la República Dominicana contrae deuda con los Estados Unidos. Y eso provoca la primera intervención militar en la República Dominicana. Y a partir de ahí, nosotros hemos venido teniendo una situación que podríamos decir que en la prehistoria de nuestra deuda, hasta ese año 96, en que comenzamos ya a contraer deuda por mayores volúmenes, y en el año 2000 que hacemos la primera emisión de bonos, con aquellos 500 primeros millones que emitió el presidente Hipólito Mejía. Pero antes de eso, después de que el presidente Balaguer sale en el año 1978 del gobierno, el país tenía una deuda de alrededor de 800 o 900 millones de dólares. Viene el presidente Antonio Guzmán, que también manejó de manera moderada el tema de la deuda. Y viene el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco. De eso vamos a hablar también con Julio Ortega Tuz. Y vamos a hablar de cómo la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional generaron una crisis de gobernabilidad que en el año 1983 provocó una asonada, una rebelión. Recuerden que veníamos de una Semana Santa y nos encontramos con un paquetazo de la firma del Fondo Monetario Internacional y el Estado Dominicano. Y una forma desorbitada en que se produjo una inflación que disparó los precios de los productos y de los insumos de primera necesidad y trajo como consecuencia esa situación de ingobernabilidad que provocó más de 100 muertos. Y yo quisiera escuchar a nuestro querido amigo y nuestro entrevistado del día de hoy hablar sobre este tema de la historia de nuestra deuda, de una primera etapa en la que analizamos la deuda
en los gobiernos de Trujillo, Balaguer, Guzmán, Jorge Blanco, de nuevo Balaguer, Leonel, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Y actualmente el presidente Luis Abinader. La deuda externa de la República Dominicana anda por el orden de los 60 y tantos mil millones de dólares. Y solamente en los últimos 20 años hemos visto cómo esa deuda se ha disparado y cómo en esos últimos 20 años el endeudamiento y los empréstitos que el país ha tomado ya andan por sobre el 70% del Producto Interno Bruto. Julio, explícanos. Recuerda que ustedes los economistas hablan en un lenguaje, en un idioma que el ciudadano común, como yo, no lo entendemos. Vamos a ver si tú ahí aplicas tu capacidad didáctica y le explicas al que nos está viendo cómo es que ha evolucionado esto. Y comencemos por explicarle a la gente qué es la deuda externa. Sí. Porque mucha gente no sabe lo que es la deuda externa y también la deuda interna. Por favor. Claro. Bien, muchas gracias primero, Arístides, por invitarme a este programa y poder compartir contigo estos elementos, estos conceptos. Como tú dices, en algunos especialistas lo plantean de tal forma que parece como una ciencia esotérica que la gente no entiende. Yo siempre he tratado, tanto cuando escribo como cuando hablo en medios de comunicación, de ser lo más llano y simple. Soy un asiduo lector de tus artículos, siempre con mucho asidero, con mucho tino y planteando en términos reales, de manera franca, honesta, las situaciones que abordas. Ciertamente, el tema del endeudamiento público de los países, vamos a llamarle en vías de desarrollo, porque el endeudamiento público incluye dos componentes: el endeudamiento con acreedores externos, es decir, con instituciones que nos prestan en el exterior, y regularmente esos préstamos son en dólares. ¿Qué es lo que llamamos deuda externa? Deuda externa, esa es la deuda externa. Y por otro lado, algo que fue marginal hasta los años 90 en nuestro país y que en años recientes, producto de el rescate bancario que hizo el Banco Central y de la política de financiamiento del presupuesto que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda, ha crecido mucho, que es la deuda interna. Es decir, es obligaciones bajo la forma de bonos, de títulos, de préstamos, etcétera, que hace el gobierno con personas, fondos de inversión, fondos de pensiones, organismos etcétera. multilaterales. No, internos. Todos los internos, ok. Estos son internos. Perfecto. Yo comencé a trabajar en el tema de la deuda externa cuando yo regresé de estudiar en el año 1996, que entré al Banco Central, a un departamento que ya no existe, pero que era parte de la estructura del banco, que lo había creado el amigo Hugo Giuliani Curi, y que lo dirigía el fenecido amigo y ex gobernador del Banco Central. En aquel momento era director del Departamento de Deuda Externa. Yo entré como subdirector. ¿Y de quién hablas? De Frank Guerrero Prats. De Frank Guerrero Prats. Sí. Sí, Sí. en paz descanse, un buen amigo. Falleció el año pasado de COVID, claro, precisamente. Entonces, ese departamento que se estructuró, vamos a decir, entre el 85 y el 86, tomó las riendas en el Banco Central de la política de endeudamiento público, lo cual es totalmente, lo que es anómalo. ¿Por qué es anómalo? ¿Por qué es raro? Porque quien lleva las obligaciones del gobierno son los ministerios de Finanzas o de Hacienda. Donde hay un departamento de crédito público. Ahora existe. Sí. Pero en aquel momento había un departamento de crédito público
que ahora tiene rango de viceministerio. No, ahora Dirección una General. Señora, Dirección General de pero hay una Crédito. señora que es Sí, muy bien llevado. de deuda además. pública. Sí. Se ha profesionalizado mucho desde que en el año 2006, 2007, se aprobó y se comenzó a implementar lo que se llamó la reforma financiera del Estado, que incluía presupuesto, contabilidad pública y, entre otras, la dirección, la creación y transformación en una entidad fuerte de la Dirección General de Crédito Público. Esa Dirección General de Crédito Público es la que lleva toda la política de endeudamiento del país. Ya el Banco Central no se ocupa de eso. El Banco Central se ocupa del refinanciamiento de sus obligaciones emitidas para refinanciar lo que se llama el déficit cuasi fiscal. Es decir, el déficit cuasi fiscal es la diferencia que hay entre las obligaciones emitidas por el banco y el pago de intereses que el Banco Central no genera esos recursos. Entonces tiene que emitir obligaciones y de esa forma no se devalúa la moneda. Ni se que eso crea. es parte de la política monetaria. Eso es parte central de la política monetaria. Y desde el año 2004, vamos a decir, 2003, 2004, el Banco Central ha comenzado a estructurar una política de refinanciamiento de esas obligaciones. El tema de la deuda, cuando yo comencé a trabajar en el Banco Central y comencé a investigar, es parte casi de la idiosincrasia política de este país. Comienza en el siglo XIX, bajo el gobierno de Lilis, que como tú bien dices, eran acreedores europeos, sobre todo franceses e ingleses. Y que en esa época se conocieron la llamada papeleta de Lili. Eso fue después. Que fueron, primero se endeudó. Eran emisiones inorgánicas, ¿verdad? Totalmente. Y se arruinó muchísima gente porque la inflación fue altísima. Pero ¿qué pasó? Al gobierno no tener recursos para pagar, por ejemplo, el ferrocarril de Santiago a Puerto Plata y de Santiago o de San Francisco de La Vega a Samaná, eso se hizo con esos recursos. Y se hicieron algunas otras obras públicas, el telégrafo, se hicieron varias cosas. Pero estamos hablando de montos relativamente pequeños. Estamos hablando de menos de 30 millones de dólares. Pero ¿qué pasó? Al mismo tiempo, ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los Estados Unidos comenzaron a desarrollar una política de expansión, principalmente en la zona del Caribe y hacia el oeste de los Estados Unidos. Antes habían anexado Texas, habían anexado California, habían anexado la mitad del territorio mexicano y después intervinieron en la guerra de independencia de Cuba. Hubo la breve guerra hispanoamericana de 1898 y los norteamericanos tomaron el control de Puerto Rico, de Cuba, y a los pocos años, en el 2015 invaden Haití y en el 2016 invaden República Dominicana. Y también a Nicaragua. Y a Nicaragua antes. La gente se preguntará, ¿pero por qué era que los americanos estaban haciendo eso? Bueno, los Estados Unidos, que ya tenía el perfil de un imperio, tenían la necesidad de acortar las rutas comerciales entre la costa este, es decir, Nueva York, Baltimore, Filadelfia, etcétera, etcétera. Atlanta, Georgia. Exacto. Y la costa oeste, que por tren, o por carro, o por camiones, eran muy largos. Estamos hablando de miles y miles y miles de kilómetros. Él está hablando de que podamos ir del Atlántico al Pacífico. Exacto. Así que se pudiera pasar del Atlántico al Pacífico sin pasar por abajo de Sudamérica, por el Cabo de Hornos, que tomaba meses a veces,
y poder usar una vía interoceánica que había sido comenzada, pero que fracasó por un gran ingeniero francés, una compañía franco-inglesa que se llamaba el Canal de Panamá. Y él se llamaba Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps había hecho el Canal de Suez en la península del Sinaí, pero no tomó en cuenta que el clima en el desierto del Sinaí es totalmente distinto al clima de Panamá. Aunque el tramo que tenía que hacer de trabajo del canal era mucho menor, pero ahí había malaria, Sí, ahí había mosquitos, ahí había... que hicieron estragos en los trabajadores. No, cientos de miles de muertos. Y estamos hablando del Istmo. El Istmo de Panamá son 70 kilómetros. Exactamente. Son 70 y en el medio hay varios lagos. En realidad el Canal de Panamá son 3 esclusas. Sí. ¿Qué son las esclusas? Donde no hay lago, donde no hay un río navegable, el barco entra. Además, hay una diferencia de altura entre el Pacífico y el Atlántico, o el Caribe en este caso. En el nivel de los mares. Exacto. El barco entra, lo sube y lo lleva al próximo. Por eso se llaman esclusas. Esclusa. Porque se llenan de agua y se vacían. Y también se vacían al bajar el nivel. Es una maravilla de ingeniería, una maravilla de ingeniería lo que se hizo ahí. Entonces, los americanos, después que fracasa la compañía del Canal de Panamá, que además Panamá era de Colombia, era una provincia colombiana. Claro. Después de fracasa, intentan los Estados Unidos... Que formó parte también posterior a lo que se llamó la Gran Colombia. Claro, porque era una provincia. El país se quería sumar. Era una provincia de Colombia. Entonces, en las negociaciones entre Colombia y los Estados Unidos, no se llegó a un acuerdo por las condiciones que exigían las autoridades norteamericanas en aquel momento. Y es bueno apuntalar que esa obra, el Canal de Panamá, es lo que motiva la creación del Estado panameño. Ahí voy, a eso mismo iba a decir ahora. Entonces, ya que las negociaciones entre Colombia y Estados Unidos fracasan, en Panamá, que no tiene carretera para comunicarse todavía hoy, no tiene carretera para comunicarse con Colombia, sino que es por vía marítima o aérea. Eso se debe a lo que se tapón llama de Darién. La selva del Darién, Sí. Y el tapón del Darién. Exacto. Y todavía hoy en día es una limitante. Y ahora mismo mueren muchísimos migrantes haitianos, Tratando cubanos, tratando de cruzar para llegar a Estados Unidos. El asunto es que los Estados Unidos incentivan el movimiento separatista en Panamá, se hace una declaración de independencia en 1902 y los Estados Unidos lo reconocen al otro día. Y el primer acuerdo que se firma entre el nuevo Estado panameño, la República de Panamá, y los Estados Unidos es la concesión del canal. Los Estados Unidos trabajan intensamente y trabajan mucho en una cosa que es interesante verla. Trabajan mucho en reducir las muertes por infecciones tropicales. Y crearon todo un sistema de prevención y de tratamiento de la malaria, de la fiebre amarilla y de todas estas enfermedades que diezmaron el primer intento del canal, del proyecto, y son exitosos. En 1914 se inaugura el Canal de Panamá y Panamá le concede a perpetuidad un tramo que es donde va el canal a los Estados Unidos. Debemos hacer una breve pausa y luego vamos a hablar de ese tramo que dice que es un área territorial donde los Estados Unidos instalaron fuertes y bases militares, 14, donde está el canal, que luego fueron las zonas revertidas en el acuerdo Torrijos-Carter. Sí. Ahora, también le quiero dejar algo que hablemos en el próximo segmento. Hay algo muy conocido por
la ciudadanía del continente europeo y americano, que es el llamado Panama Hat, Ah, sí. el sombrero panameño, Que no es en realidad panameño. no es panameño, es ecuatoriano. Sí. Al regresar, vamos a abordar estos temas y otros de interés. Así es. Regresamos en breve en AFZ Profundo. AFZ Profundo. Lo que quieras al mejor precio siempre. Estufa Whirlpool 30 pulgadas, 5 quemadores, 1 año de garantía, 43,495. Televisor LED Silo 4K Smart 43 pulgadas, 23,995. Ofertas válidas hasta el 31 de enero del 2022. Plaza Lama, la super tienda. AFZ Profundo. En el segmento anterior hablábamos sobre la creación y la construcción de una obra magistral, genial, de ingeniería, que fue el Canal de Panamá. Hablábamos de las razones por las cuales fue necesario hacer ese canal y que esa obra es la que provoca la creación de una república y de un estado independiente y soberano de Panamá, que se desprende de Colombia. Ahora, yo quiero que también Julio nos hable y nos explique el concepto de los diferentes tipos de deuda. Porque tenemos la deuda pública externa e interna. Tenemos la deuda pública del sector no financiero. Tenemos la deuda pública consolidada. Sí. Y también la deuda del Banco Central. Pero quiero que también él nos hable de la relación que guarda y de la importancia que tiene los niveles de endeudamiento con el Producto Interno Bruto en términos porcentuales. De acuerdo. Otra cosa muy importante, Julio, que quiero que tú también le aclares y le lleves conocimiento a la población. ¿Dónde incide la calidad de la deuda? Y cómo la calidad del gasto público infiere y también incide en los niveles de calificación que tiene un país Sí. para contraer deuda. Por favor. Son muchas cosas que te bombardeé junto ahí. Sí. Mira, para cerrar la idea del segmento anterior, a los Estados Unidos tener un interés marcado en el control geopolítico de la zona del Caribe, como te dije, invaden Cuba, Puerto Rico, Haití, Nicaragua. Santo Domingo, Nicaragua y Panamá. Que es lo que ellos llaman el back garden No, y la zona- o el patio trasero. Y la zona, acuérdate que en ese momento ya habían signos de la posibilidad de una guerra en Europa entre los poderes de la Triple Alianza, etcétera, etcétera, y que por aquí andaban submarinos alemanes y todo tipo de embarcaciones. Entonces ellos dicen, no, esto es nuestro. Aquí nosotros tenemos que no solamente decirlo, sino ejercer el control. El jardín trasero. Sí, el patio trasero. El patio trasero. Entonces, pero el patio trasero por una razón muy específica. Yo necesito ese canal que nadie me le ponga la mano. La reducción del tiempo, por ejemplo, para ir de Nueva York a Los Ángeles o San Francisco, fue casi de un 70%. Bueno, ahí también incide el interés de ellos en el Golfo de México. Claro. Y lo el que propio Golfo también. de Miami también. Y la Miami cuenca, se desarrolló y la cuenca del después. Caribe Sí. posterior. Sí, pero lo que quiero decir es las razones iniciales de la implicación de los Estados Unidos en la zona del Caribe y de la cual nosotros somos parte, tuvo muchas manifestaciones distintas. Pero la más importante era que los Estados Unidos necesitaban tener un control geopolítico y militar. Hay un famoso almirante, el almirante McMahon, que hizo toda una teoría de esto, para cuidar sus intereses en el Canal de Panamá. O sea que es bueno lo que él está diciendo, de eso se infiere que la deuda y la política Entró dentro de ese. de crediticia de los Estados Unidos
guarda una relación muy estrecha con el control geopolítico Claro, y y militar. geoestratégico. Entonces, ¿qué hacen los Estados Unidos? En 1905 se hace la famosa Convención Financiera Dominico-Americana, que es ratificada posteriormente en 1907, mediante la cual toda la deuda que teníamos con Francia, con Inglaterra y cualquier otro deudor norteamericano en Nueva York, por ejemplo, es adquirida por el Estado norteamericano. La compra. La compra. Digo, mira, pásame eso que te lo voy a comprar. Yo me encargo de cobrarla, etcétera. Quita tu dinero. Y crea una cosa que se llamó la San Domingo Improvement Corporation. ¿Qué tiene eso también de relevante? Al ellos comprar esa deuda, adquieren un derecho frente al país deudor. Claro. Y eso claro. le da No, la fuerza ante el derecho internacional público y del derecho internacional para ellos intervenir. Claro, no. Y lo primero que hicieron, la primera forma de la intervención fue que ellos, dueños de las creencias del gobierno dominicano en 1907, se apoderan de las aduanas dominicanas. Que son las que posteriormente Trujillo paga la deuda. Por muchos años para- después, sí, para 40 que años después. Para que después se le devuelvan las aduanas. Sí. Entonces, en 1905 y en 1907 se hacen esas dos convenciones, el control de las aduanas pasa a manos de los Estados Unidos y, diríamos, la República Dominicana se convierte en un cuasi protectorado. Además, agrégale que aquí había mucha inestabilidad política. Aquí mataban a los presidentes, a Moncáceres, a Lete. Bueno, era la época de los bolos y Los colúes. y los coluses. Sí. Entonces, esa La inestabilidad. época de Concho Primo. Sí. Esa Cualquier persona que tenía una hacienda y 50 alzaba en o 100 armas. empleados se declaraba general Sí, y tenía supuestamente un ejército. sí. Entonces, esa situación, estalla la guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial, en 1914. Los Estados Unidos no se implican de inmediato, sino que se implican en 1917, pero ya ellos sabían hacia dónde iba. Y posteriormente en el 18 intervienen aquí. No, en el 16, Digo, perdón, en el 16. en el 16, Y cuando ellos se Y van, en Haití, no dejan a Trujillo en Haití en el 15. en el 15. Pero cuando ellos intervienen aquí, cuando ellos declaran un gobierno de ocupación militar del almirante Knapp, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Uno, desarme de la población. Nadie puede tener, ni cuchillo pueden tener los dominicanos. El monopolio de las Armas blancas, ni armas blancas, ni armas de fuego, ni nada. mucho menos. Y segundo, eliminan el peso dominicano e introducen el dólar como moneda de transacción, que ya venía tomando posiciones importantes, pero oficialmente se elimina. Y se hacen muchas otras reformas. O sea que la moneda de curso legal era el dólar. Sí. Entonces, toda la organización, vamos a decir, entre comillas, administrativa y económica del Estado, en particular las aduanas, que era el único lugar donde... Un ente recaudador. Entonces, el acuerdo era que ellos recaudaban ellos mismos. De hecho, la Colecturía General de Aduanas estaba donde está el Palacio ahora. Ahí era que estaba, en esa lomita. Sí. En un Colina. en esa colina, en una casa de madera grande. Una casona se denominaba. Una casona. Y ellos cobraban los vencimientos, además se estructuró un programa de pago, cobraban los vencimientos, el servicio, Y los intereses. el vencimiento de los intereses y el servicio, y el resto se lo dejaban al Estado Dominicano. Julio, yo no quiero que pasemos Pero- sin que la gente entienda que el concepto de lo que es deuda. Deuda externa, deuda interna, deuda pública, deuda del sector no financiero, deuda pública consolidada. Explícale eso, porque mucha Bueno, gente es no lo mismo. entiende. Y también la relación que guarda el endeudamiento y la corrupción. Vamos a ver ese tipo de cosas. Y cómo algunos gobiernos nuestros
como el de Danilo Medina manejaron de manera perversa el endeudamiento y la deuda. Una cuestión que yo catalogo, no Julio, yo, Arístides Fernández Succo, como un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo se endeudó el país? ¿A qué nivel y a qué ritmo durante los 8 años de Danilo Medina? Mira, ese hecho de que el país perdió la soberanía, el país fue intervenido, al país se le impuso un gobierno militar de ocupación, al país se le quitó su moneda y sus fuerzas armadas, pues fueron disueltas también, hizo que esa generación, entre ellas el presidente Joaquín Balaguer, le tenían animadversión a la deuda. Tú que conociste muy bien a Balaguer. Bueno, a Balaguer no había que hablar. El presidente Balaguer era enemigo del endeudamiento externo. Total. Yo fui director de Onaplan cuando Balaguer y no había forma. Y el presidente Balaguer tenía como política de sus gobiernos el no endeudamiento externo, Bueno, habían cosas la que él sabía. austeridad en el gasto administrativo y el uso racional de los recursos del Estado. Claro, lo usaba él nada más. Claro. En los 12 años de gobierno de Balaguer tomó menos de 800 millones de dólares en los primeros 12 años. 900. Alrededor de 900. Y cuando entró era marginal. Porque en el año 1944, Trujillo hizo un acuerdo, ahí hay un monumento que le dicen el obelisco Hembra, que fue muy publicitado, que fue la supuesta liberación financiera de la República, con la cual el Estado recuperó las aduanas e hizo algo que muy pocos países, que nosotros lo tenemos, aquí hay muchas economistas que dicen, hay que dolarizar la economía. Nosotros teníamos la economía dolarizada. En la época de Trujillo se desdolarizó la economía. Sí, señor. Es decir, él sacó el dólar y puso el Y peso. volvió a poner como moneda de curso legal el peso oro en esa época. Sí, el peso dominicano, sí. Que era un peso oro. Sí. Entonces, Porque se usaba el patrón oro. Se suponía todo el mundo, que el peso estaba respaldado. no el peso, el dólar. Toda todo. la moneda en oro. Esos fueron los acuerdos de Bretton Woods. De Bretton Woods. Del FMI. Entonces, la deuda es una cosa muy sencilla. Imagínese usted que usted tiene crédito en un colmado. Eso te iba a decir, que se lo explicara en base a lo que había antes con los bodegueros. Sí, no, hay todavía, ¿cómo que había antes? Todavía hay. Y la gente va y le dice al bodeguero, mira, despáchame 10 libras de arroz y tanto, y me lo apunta. Eso es una deuda. Eso tan sencillo, llevado a mecanismos más complejizados de las finanzas internacionales, es lo mismo. Tú tomas prestado lo que tú no tienes. Y te prestan en la medida, en la capacidad que tú tienes de generar ingresos para pagar. Sí. Los organismos internacionales y los bonistas. Es decir, como él está diciéndolo, si tú vas a un colmado, el colmadero sabe que tú tienes Pero el momento que te cierra la libreta, un salario X. No, y el colmadero que te dice, espérate, ya tú te pasaste de tu capacidad de pago. Yo te puedo despachar más. Y eso mismo le pasa a la gente. Entonces, los organismos internacionales, entre ellos el FMI, que es el más importante, y el Banco Mundial. Sí, el Banco Mundial es parte de ellos, y el BID y el otro. El Banco Interamericano de Desarrollo. Pero sobre todo el FMI, que es el que formula la política. Antes te mandaban una cañonera a cobrar y ahora creo que te mandan en el fondo. Al fondo. Un gendarme financiero. Exacto. Entonces, ellos, a mi entender, yo que he estado ahí adentro, como decía Martí, conozco el monstruo, viví en sus entrañas. La República Dominicana tiene hoy en día una deuda externa total de 33.086 millones al 30 de noviembre del 2021 y una deuda interna de 14.532. Cuando tú lo sumas,
Esa parte de la deuda interna, sobre todo las AFP que depositan en Hacienda y en el Banco Central. Pero cuando tú vienes a ver quiénes son los más grandes acreedores, los poseedores de bonos. Los llamados bonistas. Sí, los mercados, como le dicen. Que son los tenedores de los bonos que emite La República. un Estado X y que lo compra quién sabe quién. 24.645. Yo me acuerdo cuando Andy Daguarre se inventó lo de los 500 millones, que después a mí me tocó renegociarlo. Los 500 y después los 1.000. Él está hablando de la emisión de bonos del año 2000 en el Sí. gobierno de Hipólito Mejía. Y después 1.000. Y después 1000. Sí. Cuando hicimos el programa, después que entró el presidente Fernández, que a mí me tocó participar en el equipo financiero, hicimos un programa con el FMI para renegociar, porque era imposible pagarlo. No había flujos de caja, no había flujo de dinero para tú pagar ni el servicio ni los vencimientos. Es el denominado cash flow. Exacto. Ahora, vamos a hacer una nueva pausa. Cuando vengamos, yo quiero que Julio les explique en qué consiste la política de endeudamiento de un Estado y la capacidad de pago de ese Estado en base al Producto Interno Bruto. Regresamos en breve en AFZ Profundo con Julio Ortega Tous. AFZ Profundo. Lo que quieras al mejor precio siempre. Estufa Whirlpool 30 pulgadas, 5 quemadores, un año de garantía, 43.495. Televisor LED Silo 4K Smart 43 pulgadas, 23.995. Ofertas válidas hasta el 31 de enero del 2022. Plaza Lama, la super tienda. AFZ Profundo. Regresamos en AFZ Profundo. Y yo quiero preguntarle a Julio Ortega Tous. ¿Es cierto los niveles de endeudamiento de la República Dominicana? La deuda global, la deuda que tenemos interna, la deuda externa y la deuda del Banco Central. Porque si las cifras que yo manejo, que no soy economista, a mí me dan vértigo, son de vértigo, son reales, entonces estamos ante una muy, muy grave situación y donde yo pienso que la capacidad de endeudarnos, si no se agotó, se está por agotar. Ya. ¿Cuál es su opinión? Mira, aquí a veces algunas personas tienen la idea como que los estados pueden manejar su política financiera en autarquía, como decía Balaguer hace 50 años atrás. Y el mundo moderno, el mundo de los últimos 30, 40 años, realmente el crédito, tú no puedes entender el crecimiento que ha tenido el mundo sin el crédito. El problema es hasta dónde tú llegas con ese crédito. Ahí yo le pregunto, dígame la diferencia entre el stock de deuda y lo que yo quisiera que fuera el stock. Sí, Porque esa no se va a parar nunca. sí, déjame apagar esto yo. No se preocupe, estamos en una época de la modernidad. No, que se me olvidó apagarlo. Diga, por favor. Mira, el Estado Dominicano tiene una gran debilidad y es que su capacidad de recaudación fiscal es muy baja. Vamos a ser condescendientes, vamos a decir que el Estado recauda 15% del PIB. Es decir, de cada peso que se produce en el país, el Estado recauda 15. Él está hablando de vía la política impositiva. Sí, los impuestos. A través de la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, sí. Entonces, y aduanas. ¿Por qué digo que es... hay una contradicción inherente en la política fiscal y es la persona individual, es decir, yo, Arístide, y cualquier otra persona quisiera pagar los menos impuestos que pueda. Esa es la lógica personal. Quisiéramos, no, hay muchos que tratan de hacerlo. Bueno, y algunos que lo logran, y algunos que las grandes multinacionales tienen ingenieros, fiscales. Sin embargo, el interés del Estado
para proveer los gastos necesarios de administración, de defensa, de seguridad, política de salud, política de salud, política de seguridad social, educación, etcétera, necesita recursos. Entonces, cuando tú dices, pero ¿por qué 15% es poco? Resulta que nosotros tenemos una referencia de comparación, que es nuestra área a la cual pertenecemos, que es América Latina. Pero hay quienes se quejan de que la carga fiscal es mucho. Sí, lo que pasa es que está mal distribuida. En la clase media. Ahora te lo voy a decir, ahora te lo voy a explicar. Es decir, la clase alta paga muy poco impuestos, la clase baja casi no paga nada, y la clase media es la que carga con todo el peso de los impuestos. Por eso nos dicen que somos el colchón. Exacto. De la sociedad. Entonces, cuando tú miras ese 15%, poco más, poco menos, de presión fiscal que hay en República Dominicana, presión fiscal significa cantidad de impuestos que se recaudan con relación a lo que se produce, el Producto Interno Bruto, que es, digamos, un 15%. El promedio de América Latina es un 24%. Es decir, cuando tú coges todos los países, desde Chile hasta México, Centroamérica, el Caribe, Colombia. Nosotros tenemos un déficit de ahí de alrededor de un 9%. Un 9%. Pero sin embargo, el gobierno... Oiga, a Julio lo van a querer fusilar. No, yo lo sé. Él no está diciendo que hay que aumentarlo, sino que hay un déficit. Y que hay que redistribuirlo. Redistribuirlo para que sea más... Es más, yo voy más lejos. Yo voy más lejos. Los impuestos a la mayoría de la población, los pobres, y a la clase media hay que bajarlos. Hay que reducirlos. Es injusto, para darte un ejemplo, que haya un criterio, que es un típico criterio neoliberal, de que el impuesto al valor agregado, que es el que llamamos ITEVIS aquí, sí, sea el mismo para todo el mundo. El IVA. El IVA o ITEVIS. Sí. Pero yo le digo ahora que usted dice eso, por ejemplo, cuando hay productos que son subsidiados, entonces eso está incidiendo en lo que usted está explicando. Sí, pero no es porque eso. Los subsidios distorsionan mucho la economía. Cada vez menos subsidios. Ahora, ¿quién subsidia? Es la tendencia. Tú que, yo no sé si todavía está en el sector de combustible, tú sabes que aquí hay un subsidio a las grandes empresas que es inexplicable. Es insostenible también. Desde decenas de miles de millones de pesos en no cobrarle el impuesto a las grandes empresas. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Pero al motoconchista sí se lo cobran. Y al del carro público. Al del carro público sí se lo cobran. Y al que tiene un Kia Picanto. No, así no. A todo el mundo, al resto. Entonces, con relación a la deuda externa, yo siempre he dicho que el criterio de deuda-producto, es decir, el coeficiente, como se llama en economía, que es la relación, qué porcentaje del producto de tu deuda, es un poco engañoso. Es un poco engañoso. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que si tú tienes una presión alta o baja, que tú dispones de ello. Para tú saber la sostenibilidad de tu deuda. Él habla de la presión fiscal. Sí, la sostenibilidad de tu deuda tiene que hacer deuda, presión fiscal. Disponibilidad porque tú tienes un 10% de presión fiscal, tú eres un miserable, aunque tú seas el país más rico del mundo. Pero si tú tienes un nivel adecuado, sí, vamos a suponer la media latinoamericana, y entonces ahí, es un 24. Entonces ahí se generan los déficits de que él hablaba ahorita en relación al gasto público. Exacto, exacto. Entonces, con relación a la deuda, para poderla hacer sostenible, hay que considerar los ingresos fiscales con relación al monto del servicio de la deuda, ni siquiera la deuda. ¿Cuánto yo tengo que hacer de servicio 2022 y cuánto yo voy a recibir de ingresos? Él está hablando del pago de los intereses de esa deuda. Intereses y amortización. Que genera la deuda. Sí. Y amortización y a capital. Exacto. Que a veces hay gobiernos, como el que yo decía ahorita de Danilo Medina, que tomaban prestado no para inversión, para pagar, sino para el pago de los intereses, nada más. Así es. Un crimen. Así es. Entonces,
como te decía en el segmento anterior, la deuda tiene muchos componentes: deuda bilateral, deuda multilateral, deuda de suplidores, deuda pública con entes públicos bilaterales, como por ejemplo los franceses que financian el metro, son los BID, Banco Mundial. Organismos internacionales crediticios. Y la deuda bilateral es la que tú puedes contraer con otro país. Exactamente. Exacto. Pero en el pasado, y la deuda con los bancos comerciales, que era el componente más importante de la deuda privada anteriormente en nuestro país. Cuando yo estaba en el Banco Central, eso era un 25% del total de la deuda. ¿Era mucho o poco? Era manejable. Manejable. Era manejable. Razonable. Razonable. Oye, cuando yo entré al Banco Central en el año 85, 86, ya ni me acuerdo, la deuda externa eran 3.800 millones. En esa época, el gobernador del Banco Central era Luis Julián Pérez. Hugo. No, en el 86, ya con Balaguer. Luis Julián Pérez, sí. Y después don Mario Rivitini estuvo ahí. No, después Saladín. Ajá. Después Guillermo Caram. Y después don Mario. Después Luis Toral. Sí. Y después don Mario. Sí, porque en los 12 años tuvo don Diógenes Fernández. 13 años tuvo. Que duró casi como Valdés Albizu. Duró un poco menos, ya Valdés ya 20 y pico. Guay, Dios mío. Entonces, lo que te digo es, lo que la gente debe de ver es, hay algo que es muy técnico, que no lo voy ni siquiera a explicar, pero lo voy a mencionar, y es una cosa que se llama el balance primario, es decir, después que tú sacas todos los gastos y todos los ingresos, los sumas y los restas, te tiene que quedar un saldo positivo. Eso te hace sostenible la deuda. El balance entre ingresos y egresos. Exacto. Cuando tú tienes un sobrante de eso, te hace sostenible la deuda. Ahora, si tú tienes un déficit primario de 2, 3, 4% del producto, olvídate que ese país va para hiperinflación, que ese país, bueno, aquí... Y puede incluso ir a lo que ellos llaman un default. Bueno, yo he vivido default. Explíquele qué es un default, por favor. Un default cuando tú dejas de pagar. Cuando tú dejas de pagar, cuando yo entré al banco... Y si deja de pagar es por incapacidad de pago. Porque no tiene con qué, o porque el Estado lo ha decidido. Hay default que son decididos. Sí. Es decir, lo que se llama incumplimiento en español. ¿Qué te digo? Néstor Kirchner. En Argentina. En Argentina. Néstor Kirchner en Argentina. Él llegó y él dijo, bueno, yo tengo que tomar una decisión. O el pueblo argentino come o pago la deuda. Y dijo, no voy a pagar la deuda. ¿Y eso que generó? Un sobrante de ingresos muy alto que le permitió entonces invertir en políticas sociales. Eso es una decisión política, pero no puede ser permanente. Pero trajo unas consecuencias para Argentina. No creas, Argentina creció en esos años. Sí, pero después vino el corralito. Pero eso fue antes del corralito. Ahí es que vamos. Antes, el corralito fue antes. Ellos han tenido default más de una vez, los argentinos. Ahora mismo están en un default. La Argentina es... Pero Alberto Fernández, el actual presidente, acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, que ha provocado la renuncia de varios ministros. Y la crítica de la viuda de Néstor Kirchner, que fue la anterior la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y es su vicepresidenta. Así es. Entonces yo creo que las autoridades actuales, que son bastante parcas con relación al tema de la política de endeudamiento, que la criticaron mucho cuando estaban en la oposición, deben de explicar un poco más cuál es la meta. Es decir, yo quiero que cuando termine el periodo en el 2024 tengamos, en vez de un 62% de coeficiente de deuda PIB, que tengamos un 50%. Es que quienes hablan que ese coeficiente anda sobre el 70%. Sí, bueno, pero esos hay algunos que son gente que a veces inventa muchas cosas. Pero yo te voy a preguntar. Pero óyeme, ayer... Quiero que usted oiga bien, escúchame, a don Julio Ortega. Ayer... Es cierto que las actuales autoridades han endeudado el país en el periodo que llevan dirigiendo al Estado Dominicano por el orden de más de 15.000 millones. Hay quienes hablan de 17.000 millones. Parece que sí. Bueno.
Mira, ayer lo que te iba a decir, y yo me quedé estupefacto, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos hizo una rueda de prensa y dijo que la deuda nacional, es decir, la deuda federal, saca de ahí los estados, los municipios, las empresas, etc. La deuda federal es de 30 billones, o lo que en inglés se llama trillones. Sí. Es decir, 30 millones de millones, que es 1,5 veces el PIB de los Estados Unidos. Observe usted que Estados Unidos, por su constitución, no puede contraer deuda externa. No, ya emiten valores. Pueden haber, son los bonos. Bonos, pero eso lo puede comprar cualquiera. Sí, los chinos se han comprado mucho. Sí, pero ya los chinos no están en eso, ¿no? El problema es que esa política desbocada primero de gasto, con caso de la pandemia era necesario, pero de gasto militar. Los Estados Unidos tienen un gasto militar de aproximadamente 700 mil millones de dólares cada año. Entonces, lo que está planteando la administración demócrata es hacer una reforma fiscal, pero eso es mala palabra para muchos norteamericanos. Bueno, hay que recuerden que la política del expresidente Trump bajar los impuestos, la de reducir los impuestos, sí, y la de los demócratas por su política de gasto social, sí, como es el welfare o otros instrumentos que ellos tienen, es la de incrementar el gasto social. Eso ha sido histórico. Así es. La diferencia entre republicanos y demócratas. Pero volviendo al caso nuestro, de la República Dominicana. No, lo que te quiero decir es, porque a veces uno se queda aquí dentro de los límites de nuestro país. No existe ningún país, claro, hay países que tienen unas deudas totalmente insostenibles y otros que es un endeudamiento ínfimo. No hay un solo país en el mundo que no pueda pasarse de tener una política de crédito público. No puede haberlo. Bueno, quizás Arabia Saudita y los Emiratos, porque les sobra el dinero, pero esos son casos excepcionales. Pero el funcionamiento del Estado amerita de esa política de crédito público, porque si tú necesitas ahora, qué sé yo, tú necesitas comprar 10 aviones, tú necesitas endeudarte. Ahora, a mí me gustaría que en un próximo programa habláramos con Julio también sobre el tema que hablamos la semana pasada, sobre el tema de Ucrania, los orígenes de ese conflicto. Sí. Pero también a mí me viene y me salta una inquietud, porque hay naciones y hay países como Singapur que tienen el éxito que han tenido. ¿Cuál es la política fiscal de países como Singapur? Debemos hablar de esas cosas. Sí. El tiempo que es un dictador nos impone concluir el programa. Y yo quiero darle a nuestro invitado los últimos 2 minutos del programa para que despida su participación en el programa, esperando que volvamos a tener su presencia próximamente. Claro, yo con la mejor disposición de venir a conversar ese y otros temas contigo aquí. Ahora bien, hay temas de la agenda nacional e internacional que yo creo que deben ser por lo menos tratados con altura. Hay algunos que son muy particulares de nuestro país. Yo le decía ayer, terminaba de escribir el artículo que va a salir mañana mío, que decía que una política de crecimiento económico tiene que tener en cuenta las realidades de cada país. Y eso puede sonar muy general, pero yo digo, nosotros somos un país insular que tiene un desarrollo medio alto y que tiene a su lado el país más pobre del continente. Si tú no tomas en cuenta esa variable, tú estás frito. Y esa realidad. Y esa realidad, que es una variable. Entonces tú tienes que tener políticas para eso. Tú no puedes decir, no, yo no voy a mirar para allá. Es una realidad. Recientemente había un estudio de la FAO. El 92% de la mano de obra dominicana en la agricultura es haitiana. Que antes solo era... Que yo no digo que sea malo. En la azucarera o en la construcción. Nada Fíjense más. ahora allá donde está. Sí. Que yo no digo que sea malo o que sea bueno, sino que es una realidad que tú tienes que enfrentar y que tienes que regularizar
O decir, no, en vez del 92 vamos a tener el 70 o el 80 o lo que sea. Entonces lo que sobran, váyanse para su país. Que esa realidad que él resalta, en un gran periodo de tiempo, hemos vivido de espalda a ella. Totalmente. Hay que darle el frente a eso. Hemos llegado al final de este programa. Yo comprometo aquí públicamente a nuestro invitado a que hagamos un segundo programa para abordar temas de sumo interés, nacionales e internacionales. Amigos televidentes, ha sido un gran placer y un gran honor poder llegar a sus hogares en este programa AFZ Profundo. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.